En esta oportunidad se encuentra en este set del seminario virtual 2 décadas de un Estado Social de Derecho el doctor Yohanio Marulanda Arbeláez. Él es ingeniero civil, también se ha desarrollado en la Administración Municipal de Santiago de Cali como exdirector de Planeación Municipal y está aquí para hablarnos sobre ese cambio, porque era importante ese cambio de rumbo político del Estado colombiano. Doctor Yohanio, bienvenido y cuéntenos por qué precisamente era importante ese cambio radical en la política colombiana. Sí, yo quise decir, cuando se me invitó a hablar en este programa acerca de la Constitución del 91, que iba a referirme a ella como un cambio de rumbo. Y voy a tratar de explicarlo con dos ejemplos, el de la Constitución nuestra, por supuesto, y con un ejemplo clásico, histórico, incluso bíblico. Cuando Moisés decide llevar a su pueblo a la tierra prometida y tiene que atravesar pues múltiples tierras áridas y difíciles por muchísimos años, con un pueblo, digamos, semisalvaje, como era el pueblo de Israel en ese momento, llega un instante en el que la divina providencia, Jehová le dice: hombre, tienes que establecer unas reglas del juego, esto no puede continuar así. Debemos, digamos, establecer un mandato para nuestra gente. De ahora en adelante no matarás, no robarás, respetarás a tus padres, respetarás a tu Dios, respetarás la mujer del prójimo. Es decir, establece unas reglas del juego. Y esas reglas del juego son absolutamente imprescindibles para que este pueblo que se estaba gestando nuevo cambie de rumbo y se dirija a su gran utopía, aquella tierra prometida hacia donde Moisés lo orientaba. Por esa razón digo yo que estamos hablando de cambios de rumbo. Por supuesto no es exactamente lo mismo en Colombia, pero voy a tratar de mostrar que había una serie de condiciones que exigían un cambio de rumbo. Veamos. Colombia en ese momento estaba en una serie de guerras internas en muchos frentes. Estaban las guerrillas tradicionales de múltiples perfiles, estaban de todo tipo, incluido el M-19 que acababa de llegar desde hace unos años de participar en la hecatombe del Palacio de Justicia. Estaba el narcotráfico en uno de sus puntos más altos, más difíciles. Incluso estaba discutiéndose el tema de la extradición, un tema muy sensible en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, o sea, un tema de carácter internacional que lo colocaba en juego la política internacional colombiana. Veníamos de la muerte de Lara Bonilla, veníamos de la muerte de un líder carismático muy importante, Luis Carlos Galán, una persona que estaba acercándose al Palacio de Nariño, una persona que había establecido unos fundamentos éticos, que estaba renovando el Partido Liberal, una persona joven de ideas supremamente renovadores y de un gran, repito, carisma, con muchos seguidores en Colombia, por supuesto, en ese momento. Veníamos de la séptima papeleta, una expresión espontánea, digamos, al margen de las expresiones establecidas rigurosamente, pero que marcaban un pensamiento y un ideario, y especialmente una voluntad de cambio. Veníamos de un frente nacional camuflado, es decir, los partidos políticos de uno u otro modo seguían alternándose, seguían el Partido Liberal y Conservador con el monopolio del poder político y el monopolio de la orientación del Estado. En el contexto interno, esos elementos marcaban, digamos, hacían que la camisa en la que se sintiera el país ya le quedaba estrecha. Pero habían más. Veníamos, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín. Acababa de suceder esa caída del muro de Berlín, es decir, el desplome de todo el bloque socialista y el socialismo real, que implicaba digamos, una perspectiva completamente distinta para todas las fuerzas políticas en el planeta. Veníamos a propósito de una revolución como nunca antes vista en la historia de la humanidad, la revolución de las informática, las comunicaciones y la informática.
entrábamos o estábamos entrando en pleno auge de esa impresionante revolución tecnológica que habría de modificar los modos de producción, la manera como las empresas se iban a constituir, la manera como las empresas iban a migrar buscando mejores nichos en todo el mundo. Veníamos de un hecho singular que pudo pasar desapercibido, pero que a mi juicio también marcaba un elemento muy importante: la liberación de Nelson Mandela, que digamos es uno de los indicadores más importantes de la caída del régimen oprobioso del apartheid en Sudáfrica. O sea, era un elemento importantísimo acerca de la ética, de la inclusión y de la liberación por los derechos humanos en el mundo. Aparecía entonces el fantasma convirtiéndose en realidad el fantasma del mundo monopolar, en el que los Estados Unidos iba a tener una preeminencia hegemónica en todo el mundo, y asomaba el neoliberalismo ya, digamos, con plenitud de libertades para imponer su ley en todo el mundo. Y Colombia estaba asomándose al siglo XXI con problemas prácticamente del siglo XXI, porque estos problemas que estoy enunciando son problemas del siglo XXI, la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo real, la revolución de las comunicaciones y la informática, son y siguen siendo específicamente problemas del siglo XXI, con resolviendo problemas sociales del siglo XXI con una constitución del siglo XIX. Obviamente era un anacronismo. Y por supuesto, es más, quiero decir que era la única institución que en tanto tiempo no había sido reformada en América Latina. O sea, estábamos en un anacronismo extraordinario. Constitución del siglo XIX para empezar a abordar problemas del siglo XXI. O sea, necesitábamos un cambio de rumbo. Cada nación, todas las naciones, cuando asoman hacia unos nuevos horizontes, inmediatamente cambian sus reglas del juego, cambian porque hay cambio de rumbo. Cambia su constitución Venezuela, cambia su constitución Cuba, cambia su constitución Chile con el golpe de Pinochet. Fíjense que estoy mostrando que no es únicamente una tendencia de los regímenes de izquierda, sino también de los regímenes de derecha. Cambia su constitución España una vez el franquismo es abolido. Es decir, se trata de cambiar las reglas del juego básicas, aquellas reglas que establecen las condiciones de convivencia de toda la nación. Hay que anotar que el cambio de constitución, el cambio de reglas del juego, no es garantía de que haya realmente un cambio de rumbo, pero sí es una condición necesaria para cambiar el rumbo. En ese orden de ideas, entonces, se convoca la constituyente. ¿Y quiénes conforman la constituyente? La constituyente la conforman 70 constituyentes. ¿De dónde vienen? Para ver cuáles son las energías, las ideas, los idearios, el imaginario que va a alimentar a esta institución tan importante. Vienen 30 representantes de los partidos tradicionales, partidos liberal y conservador, digamos, pero no son los representantes tradicionales de este partido, es decir, no salen de las filas de los que en ese momento eran congresistas, ni mucho menos, eran liberales y conservadores, pero relativamente sueltos, alejados de la clase política que había tradicionalmente gobernado el país. 30 de ese talante. Otros 30 vienen de movimientos con una alta carga ideológica, pero igualmente habían estado al margen. 15 de ellos, 11 de ellos vienen del Movimiento de Salvación Nacional, liderados por Álvaro Gómez Hurtado, de la derecha, a propósito de una persona supremamente importante en la política nacional durante todas las décadas en las que estuvo activo, infortunadamente asesinado después. 19 vienen del movimiento Alianza Democrática M19, cuyo representante más insigne era en ese momento Antonio Navarro. Quiero decir que los liberales de los primer grupo venían representados por Horacio Serpa, que a la postre esta tripleta constituye, digamos, el trípode sobre el cual se encarna la simbolización de esta constituyente. Y 10, para completar los 70,
venían de minorías étnicas, evangélicas, religiosas, la Unión Patriótica, los sin partido. Y estas 70 personas asumen el compromiso de cambiar de rumbo, de construir el instrumento, digamos, legítimo y legal para conducir el país por un nuevo rumbo. Anotar que no venían de las filas de los políticos tradicionales es supremamente importante, porque estas 70 personas formulan, diseñan, elaboran una carta política que en efecto tenía una altísima pretensión de cambiar de rumbo. Pero a modo de ejemplo quiero decirles que esto no es garantía. De hecho, en el primer, digamos, envión después de la constituyente, apenas vuelve a elegirse el Congreso, retoma el Congreso la clase política tradicional, y uno de los primeros elementos, eso fue en octubre del 91, y uno de los primeros, en ese momento barrieron los caciques tradicionales y se instalaron de nuevo en el Congreso. Y la primera reforma revivió los auxilios parlamentarios que la constituyente los había eliminado. Es decir, en la primera reforma los caciques vuelven otra vez y reconstituyen una de las herramientas básicas del clientelismo. De ahí en adelante todas las reformas, 29 reformas tal vez, tienen, digamos, la perspectiva de ajustar esta constituyente a los intereses que habían sido, digamos, no representados por los constituyentes que en ese momento habían redactado la carta. O sea, digamos, se tomaron su revancha y la están tomando y siguen tomándola, y los 8 años de los gobiernos, del gobierno anterior nuestro, precisamente se ha caracterizado por devolver algunos elementos básicos de esta Constitución hacia los preceptos anteriores. 3 elementos buscaba esta nueva carta política. Por supuesto, legitimar la democracia, digamos, hacer creíble de nuevo el sistema político, que todos los colombianos pudiéramos volver a creer en la que es nuestra regla máxima. En segundo lugar, dotar al Estado de herramientas modernas para lidiar con el conflicto, para poder buscarle salidas alternativas al conflicto, para explorar las posibilidades de que el conflicto no se redujera única y exclusivamente al tema, digamos, bélico armado. De hecho, la presencia de la Alianza Democrática M-19 era un paso inmenso en la búsqueda y construcción de los elementos de paz por vías no armadas, sino por vías legítimas, por vías constitucionales, por vías racionales, por vías, digamos, acordes con el nuevo milenio que se acercaba. Igualmente, dotar al Estado de herramientas que le permitieran abordar de una manera solvente los inmensos problemas sociales a los que se avecinaba ya con el crecimiento de la población y demás, convirtiendo esas expresiones de necesidades sociales y económicas en derechos y empoderando al ciudadano para que reclamara e hiciera valer sus derechos, y que al mismo tiempo el Estado tuviera los elementos para poder responderle a este ciudadano. Es decir, estamos buscando un Estado fuerte, una justicia independiente y naturalmente romper el monopolio de los partidos para darle posibilidad a las nuevas expresiones sociales y políticas de que se manifestaran en la estructura del Estado, la representación política y el manejo de la cosa pública. De hecho, esta gente rara, estos 70 constituyentes que redactaron esta Constitución, estaban preocupados por lo suyo en ese momento, y es obvio que pues no todo fue tenido en cuenta ni fue considerado plenamente. De hecho, en esa gran apuesta por la modernidad e incluso por la posmodernidad, esa idea de un Estado laico, pluralista, etcétera, para todos, donde todos tienen derecho, encontró lugar, máxima expresión de ello, que todos hemos apelado, por ejemplo, la tutela. Sin embargo, esa gente rara no llegó a elementos últimos, digamos, a las raíces últimas de ese país atrasado en el que se encontraba.
se empeñó en destronar la clase política y digamos que en ese acto lo logró. Sin embargo, no se preocupó dejó intactos todos los demás poderes. Y a tal punto que en materia económica uno podría decir que dejó intacto todo el tema del predominio de la línea neoliberal. Se crearon derechos supremamente costosos. Costosos quiero decir que el Estado requería herramientas e instrumentos para cubrir su financiamiento, pero no lo hizo. Digamos, se creó el derecho a la salud, el derecho a la educación, digamos, la salud universal, pero no quedaron las herramientas necesarias para poder garantizar efectivamente que este derecho fuera, digamos, puesto al alcance de toda la población. De hecho, estamos viviendo en estos últimos meses la discusión acerca, hablando de educación, ya no de salud, la discusión acerca de si es conveniente que haya instituciones educativas de nivel superior con ánimo de lucro. Fíjense ustedes que una constitución que diseñamos para garantizar un derecho como el de la educación, y ahora aparece la posibilidad de que las instituciones sean con ánimo de lucro, o sea, la discusión está vigente. Si agregamos a eso todo el inmenso desfalco que ha vivido el país de una manera cínica a propósito del tema de la salud, pues vemos cómo ese propósito inicial que tenía nuestra Constitución y que sigue teniéndolo, por supuesto, en su letra, se ha ido paulatinamente desvirtuando con todos los elementos de la política que se ha propuesto desmontar la clase política y, por supuesto, los intereses creados en Colombia. Es obvio que sin incrementar la productividad, sin incrementar los impuestos, era y es imposible satisfacer los derechos que, por lo menos hablando de la salud y de la educación, se habían establecido. A tal punto que el instrumento de la tutela, por ejemplo, se ha convertido en el mecanismo para hacer efectiva la garantía de los derechos. Y hablando con los maestros, que son de las personas más golpeadas últimamente por este tipo de fenómenos, los maestros nos dicen: ¿por qué será que siempre que hay que reclamar un derecho hay que guerrearlo, pelearlo, interponer a los abogados, apelar a la tutela? No se trata pues de un derecho. ¿Cuáles son las razones por las cuales siempre debemos luchar para que nuestros derechos se cumplan de una manera tan denodada y colocando siempre la justicia de por medio? Una nota a propósito de este punto es que fíjense ustedes que uno de los primeros actos de este gobierno actual, en el que se discutió el tema de la pensión de gracia para los maestros, el argumento fue que no había dinero para garantizarle a los maestros esta pensión de gracia porque de pronto el Estado podía quebrar. Sin embargo, eso no afecta las dietas parlamentarias, los salarios de los ministros, los magistrados, los embajadores y demás, y por el contrario, con estos elementos gana estabilidad el Estado y no quiebra. Pero a los maestros sí se los coloca en una situación de indefección y en segundo nivel cuando defender sus derechos se trata. Quiero decir entonces, lo que estaba agregando al comienzo, que tener una constitución como la nuestra, que es una magnífica constitución, no es garantía de que realmente se cumpla la letra que la constitución establece, porque la constitución en el fondo expresa también el conflicto social y político, es una carta viva que está en permanentemente cuestión. Acaba de proponerse una de las últimas modificaciones que tiene que ver con la tesis de la sostenibilidad fiscal, y la regla fiscal, es decir, tratar de buscar el balance de los presupuestos públicos con el fin de garantizar el equilibrio en las finanzas del Estado. Recordemos que el tema de la tesis de la sostenibilidad fiscal es una tesis precisamente de la derecha republicana norteamericana de los Estados Unidos. En los años 80, Reagan causó el mayor déficit fiscal de la historia de los Estados Unidos, precisamente
y no precisamente reduciendo el gasto militar, y se las arregló para que fueran los estados asociados quienes incluyeran en sus constituciones el tema del equilibrio presupuestal. O sea, esto que viene de las expresiones más genuinas del neoliberalismo moderno, todavía sigue buscando la posibilidad de encontrar en las reformas a la Constitución, a nuestra Carta, digamos, lugar para poder expresar la filosofía y la cultura económica neoliberal en contra de los presupuestos básicos de nuestra Constitución social y política. Quiero decir entonces que estamos en un momento de lucha. Sin embargo, y este es para empezar a redondear el tema, no hay en este momento ningún elemento que nos indique que haya necesidad de cambiar el rumbo. Lo que hay que hacer es la necesidad de implementar la Constitución y complementarla en los términos que su filosofía originaria estableció. El cambio de rumbo lo dimos en la década de los 90 y la Constitución fue una expresión de esa naturaleza, mas no es el momento de cambiar de rumbo. Por el contrario, es necesario sostenernos en el rumbo que estableció la Constitución, sostener, para decirlo coloquialmente, la caña, defender esa Constitución, hacer lo posible porque su letra se convierta en letra en actos de gobierno y en política pública. Finalmente, quiero rematar con una pequeña alusión mítica. En la Grecia antigua, los dioses le colocaron una tarea a Prometeo y Epimeteo, los hermanos, que distribuyeran entre los humanos los dones. Ellos distribuyeron entre todas las criaturas los dones, distribuyeron la velocidad en los animales pequeños, la, digamos, poca prolijidad en la cría para los animales grandes, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron a los humanos se dieron cuenta que habían distribuido todos los dones. Y estaban los humanos inermes, sin armas, sin cómo defenderse, sin uñas, sin piel para protegerse del frío. Entonces, Prometeo robó de los dioses la ciencia y la cultura y la repartió. Pero que había médicos, había zapateros, pero se luchaban entre sí y había conflictos. Entonces Zeus le dijo a Hermes, el gran mensajero, distribuye unas digamos, dotes importantísimas, pero en esta ocasión tienen que ser para todos. Es suficiente que haya un médico en la comunidad, pero la justicia la deben tener todos los seres humanos. La justicia, el temor por los dioses, la vergüenza y la culpa la deben tener todos los seres humanos. Eso es una especie de pacto. Todos debemos ser justos. No basta con que uno sea justo, basta con que uno sea médico, pero todos debemos ser justos, debemos sentir pundonor, culpa y debemos reverenciar a los dioses. Esa es otra lección mítica que nos deja la historia, queriendo decir con ello que la Constitución debe ser internalizada por todos. No basta que uno la internalice, todos deben tenerla y llevarla en su corazón y en sus actos.